El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números 25. Reina Valera actualizada. Israel se adhiere al Baal de Peor. Israel acampó en Sitín, y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió al Baal de Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol, delante del Señor. Así se apartará de Israel el furor de la ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido al Baal de Peor. Fineas es premiado por su celo santo. He aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos, a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión. Al verlo Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda. Y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer, por su vientre. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Los que murieron en la mortandad fueron 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto digo, yo le concedo mi pacto de paz. Él y su descendencia después de él tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del israelita que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, dirigente de una casa paterna de Simeón. El nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era jefe de la gente de una casa paterna de Madián. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Hostilizarán a los madianitas y los matarán, porque con sus ardides los hostilizaron y los engañaron en el asunto de Peor y en el de Cosbi, hermana de ellos, hija de un príncipe de Madián, la cual fue muerta el día de la mortandad a causa del asunto de Peor. El capítulo 25 del libro de Números en la Biblia, en la versión Reina Valera actualizada, es un pasaje que describe un episodio crucial en la historia de Israel durante su estancia en el desierto, tras la salida de Egipto y antes de la entrada en la tierra prometida. El relato se divide en dos secciones principales: la apostasía de Israel con el Baal de Peor y la reacción violenta y drástica de Dios a través de la acción de Fineas. La apostasía de Israel. Versículos 1 a 3. El capítulo comienza con Israel acampando en Sitín, donde el pueblo se involucra en actos de prostitución con las mujeres de Moab. Este comportamiento no solo es inmoral,
sino que lleva a los israelitas a participar en sacrificios a los dioses moabitas, especialmente Baal de Peor. Esta apostasía enfurece a Dios, ya que Israel rompe el pacto exclusivo de adoración que había establecido con él. La referencia a prostituirse es tanto literal como metafórica, simbolizando la infidelidad espiritual de Israel al adorar a otros dioses. La ira de Dios y la orden de ejecución. Versículos 4 a 5. La ira de Dios se enciende contra Israel, y él ordena a Moisés que tome a los jefes del pueblo y los ejecute públicamente a la luz del sol. Esta medida extrema tenía la intención de aplacar la ira divina y servir como un castigo ejemplar. Moisés, a su vez, ordena a los jueces de Israel que maten a aquellos que se han unido al culto de Baal de Peor. La intervención de Fineas. Versículos 6 a 9. En medio de esta crisis, un hombre israelita llamado Simri lleva descaradamente a una mujer madianita, Cosbi, ante la vista de Moisés y de toda la congregación, quienes lloraban en la entrada del tabernáculo. Fineas, nieto de Aarón el sacerdote, ve esto, toma una lanza y los mata a ambos en su tienda. Esta acción cesa la mortandad que ya había cobrado 24,000 vidas entre los israelitas. La acción de Fineas es vista como un acto de celo por la pureza del culto a Dios y es recompensada. La recompensa a Fineas. Versículos 10 a 13. Dios habla a Moisés y declara que el celo de Fineas ha desviado su ira de Israel. Como recompensa, Dios concede a Fineas y a sus descendientes un pacto de paz y un pacto de sacerdocio perpetuo, reconociendo su acto como expiatorio para los hijos de Israel. Este pasaje resalta la importancia del celo religioso y la fidelidad a Dios, y cómo estas cualidades pueden interceder para desviar el castigo divino. La identificación de los transgresores. Versículos 14 a 15. El texto identifica a los transgresores, Simri, un dirigente de la tribu de Simeón, y Cosbi, hija de un príncipe de Madián. Esto muestra que la transgresión involucró a individuos de alto rango, subrayando la gravedad del pecado y su impacto en la comunidad. La orden de hostilidad contra los madianitas. Versículos 16 a 18. Dios ordena a Moisés que hostilice y mate a los madianitas, ya que ellos, con sus engaños, provocaron la infidelidad de Israel en el asunto de Peor. Esta orden de hostilidad se basa en la necesidad de purgar el pecado y evitar futuras seducciones espirituales que podrían llevar a la apostasía del pueblo. Análisis y reflexión. Este capítulo de Números ilustra la lucha constante de Israel por mantener su fidelidad a Dios en medio de influencias externas. La infidelidad espiritual es vista como una traición que merece un castigo severo, pero también muestra que el celo por la santidad y la pureza del culto a Dios es recompensado. Fineas,
Al actuar con decisión, se convierte en un instrumento de la justicia divina y es honrado por su fervor religioso. Además, el pasaje subraya la importancia de la obediencia y la pureza en la relación con Dios, y cómo la corrupción moral y espiritual puede tener consecuencias devastadoras para la comunidad. La narrativa también refleja las tensiones entre Israel y sus vecinos, y cómo estas relaciones a menudo ponían a prueba la lealtad de Israel a su Dios. En resumen, Números 25 es un llamado a la fidelidad y al celo por la santidad, destacando tanto las consecuencias de la infidelidad como las recompensas por la devoción sincera. Es una lección sobre la importancia de la pureza espiritual y la necesidad de medidas drásticas para mantener la santidad en la comunidad de fe. Implicaciones teológicas y morales. El episodio narrado en Números 25 tiene implicaciones profundas en varios niveles: teológico, moral, social y cultural. 1. La exclusividad del culto a Yahvé. El pacto entre Dios e Israel es exclusivo, y cualquier desviación hacia la adoración de otros dioses se considera una traición. Este pasaje subraya la importancia de la monolatría, la adoración exclusiva de un solo Dios, en la religión israelita antigua, diferenciándola de las religiones circundantes, que eran politeístas. 2. La sanción divina y la justicia retributiva. La reacción divina ante la infidelidad de Israel se presenta de manera muy severa. Dios ordena ejecuciones y desata una mortandad como castigo. Esto refleja la concepción bíblica de la justicia retributiva, donde el pecado y la desobediencia son castigados de manera directa y a menudo violenta. 3. El celo religioso. Fineas es exaltado por su acto de celo. Este pasaje puede verse como un elogio de la fidelidad intransigente y la disposición a tomar medidas drásticas para proteger la pureza religiosa. Sin embargo, este celo también plantea preguntas éticas sobre el uso de la violencia en nombre de la religión. Contexto histórico y cultural. Para entender plenamente este capítulo, es útil considerar el contexto histórico y cultural de los eventos descritos. 1. La influencia de las naciones vecinas. Israel estaba rodeado por naciones con prácticas religiosas y culturales muy diferentes. Moab y Madián, mencionados en este capítulo, eran vecinos de Israel que practicaban cultos que incluían la prostitución ritual y los sacrificios a varios dioses, incluyendo Baal. La interacción con estas naciones representaba una constante tentación para Israel de apartarse de su exclusiva lealtad a Yahvé. 2. El papel de los líderes y jueces. El hecho de que Moisés instruya a los jueces a ejecutar a los transgresores muestra la descentralización de la autoridad y la delegación de responsabilidades en los líderes tribales. Esto refleja un sistema judicial donde los jefes de cada tribu tenían autoridad significativa sobre sus miembros. 3. El impacto social del pecado.
La prostitución y la idolatría no solo eran vistas como faltas individuales, sino como pecados comunitarios que podían traer la ira de Dios sobre todo el pueblo. La ejecución pública de los culpables tenía un efecto disuasorio y servía para restaurar el orden y la pureza dentro de la comunidad. Reflexiones sobre la narrativa de Fineas. 1. La figura de Fineas. Fineas es un personaje fascinante, cuyo acto violento es visto como un acto de justicia divina. Este evento consolida su posición y la de su descendencia en el sacerdocio perpetuo, estableciendo una línea de autoridad religiosa que tendría un impacto duradero en la historia de Israel. 2. Interpretaciones posteriores. La acción de Fineas ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. En el judaísmo, es visto como un modelo de celo por Dios, mientras que en otras tradiciones puede ser percibido con más ambivalencia debido a la violencia involucrada. Este acto ha sido objeto de debate sobre el uso de la violencia en la defensa de la fe. 3. La paz como recompensa. El pacto de paz otorgado a Fineas es significativo. En medio de un acto violento, la paz prometida por Dios representa un reconocimiento de la rectitud de su acción según los estándares divinos de esa época. Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una bendición de Dios que asegura la continuidad y la prosperidad de su línea sacerdotal. Orden de hostilidad contra los madianitas. La orden final de Dios a Moisés de hostilizar a los madianitas y matarlos tiene un propósito claro: prevenir futuras tentaciones y corrupciones. Los madianitas, al igual que los moabitas, son vistos como una amenaza espiritual para Israel, y esta hostilidad puede verse como una medida preventiva para proteger la pureza religiosa del pueblo. Conclusión. Números 25 es un capítulo complejo y provocador que nos confronta con la seriedad con la que se veía la infidelidad religiosa en el antiguo Israel. Nos muestra un Dios celoso y justo, que exige fidelidad absoluta y responde con severidad ante la apostasía. Al mismo tiempo, también presenta la figura de Fineas como un ejemplo de celo y devoción, aunque su acto violento es problemático desde una perspectiva moderna. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre temas como la fidelidad, la justicia divina, el uso de la violencia en nombre de la fe y la importancia de la pureza religiosa. A través de la historia de Israel y sus desafíos en el desierto, aprendemos lecciones sobre la fragilidad humana y la necesidad de compromiso y lealtad en nuestra relación con lo divino. La apostasía de Israel en Sittim. El capítulo 25 del libro de Números nos presenta un episodio crucial donde el pueblo de Israel, acampado en Sittim, cae en la tentación de la prostitución y la idolatría con las mujeres de Moab. Este acto de infidelidad espiritual, al unirse al culto de Baal de Peor, provoca la ira de Dios, quien ordena medidas drásticas para purificar a su pueblo. La ira de Dios y la ejecución pública.
La reacción divina es severa. Dios instruye a Moisés a ejecutar a los líderes del pueblo que han participado en la apostasía. Esta ejecución pública, realizada a la luz del sol, tiene la intención de aplacar la ira divina y servir como advertencia para la comunidad. Moisés, siguiendo esta orden, delega a los jueces de Israel la tarea de ejecutar a los hombres que se han adherido al culto de Baal de Peor. El celo santo de Fineas. En medio de esta crisis, Fineas, nieto de Aarón, se distingue por su acto de celo religioso. Al ver a Zimri, un líder de la tribu de Simeón, llevar descaradamente a una mujer madianita, Cosbi, ante la congregación, Fineas toma una lanza y los mata a ambos. Este acto cesa la mortandad que había cobrado 24,000 vidas entre los israelitas y es visto por Dios como un acto de expiación y devoción. Recompensa a Fineas. Dios reconoce el celo de Fineas y le concede un pacto de paz y un pacto de sacerdocio perpetuo para él y su descendencia. Esta recompensa subraya la importancia del celo religioso y la fidelidad a Dios, presentando a Fineas como un ejemplo de devoción intransigente. Identificación y conclusión de los transgresores. El texto identifica a los transgresores, Zimri y Cosbi, subrayando la gravedad de su pecado debido a sus posiciones de liderazgo. Dios ordena a Moisés hostilizar y matar a los madianitas, quienes habían engañado a Israel y provocado su infidelidad. Esta medida preventiva busca proteger la pureza religiosa de Israel. Reflexiones finales. El capítulo 25 de Números es un llamado poderoso a la fidelidad y al celo por la santidad, destacando las consecuencias devastadoras de la infidelidad espiritual y las recompensas por la devoción sincera. Nos confronta con la seriedad de la justicia divina y la importancia de la pureza religiosa en la comunidad de fe. A través de la narrativa de Fineas y la severa respuesta de Dios a la apostasía, aprendemos sobre la necesidad de compromiso y lealtad en nuestra relación con lo divino. Este pasaje no solo refleja las luchas de Israel en el desierto, sino que también ofrece lecciones atemporales sobre la fragilidad humana, la importancia del liderazgo moral y el impacto de nuestras acciones en la comunidad. Números 25 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y el celo con el que defendemos nuestros valores y creencias en un mundo lleno de tentaciones y desafíos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.